¿Cómo están mis amados hermanos, amigos? Día a día estamos aquí pensando en qué compartir, qué poder compartir con mis hermanos, con el único ánimo, les soy sincero, el único ánimo, el único deseo que habita en mi corazón, y lo abro abiertamente, es el de que superemos todas las anormalidades que tenemos en nuestro ser, que seamos capaces de poder entender que sin amor es difícil llegar a Dios, y que las acciones espirituales no son precisamente las que cuentan para Dios, como para exaltarnos, como para hacernos merecedores de su reino. Y de esa forma, pues, nosotros, ignorando todo eso, viviremos siempre equivocados. El título para esta hora es Comiendo ostras y escupiendo balas. Usted dirá, qué título más raro, qué título más extraño, porque siempre los títulos, pues, de una persona que predica la palabra del Señor, no tienen que ver nada con asuntos de balas ni hostias. Hostias, pues, para muchos que no saben mucho de esto, porque nunca han ido a una iglesia tradicional, hostias son precisamente aquellos pancitos delgaditos o galletitas delgaditas blancas que se da en la iglesia tradicional, a las personas que hacen un intento por estar en paz con Dios, por conseguir la benevolencia divina. Entonces, la actitud mismo, nadie va saltando, nadie va riéndose, todos van en una actitud sumisa, la cabeza baja, avergonzados de las malas obras, de los defectos, de todas estas cosas que acompañan al cuerpo, a la carne, y que a veces nos causa verdaderos bochornos, vergüenzas. Entonces, yo, siempre quise comer una de esas hostias. Nunca se me presentó la oportunidad, porque cuando yo iba a la iglesia tradicional, pues, por el mero hecho de no haber hecho la primera comunión, pues se me había enseñado que no era apto para tomar las hostias. Entonces yo desistí, pero yo los miraba y digo, ¿qué sabrá? Y como los veía siempre cabizbajos, otros hasta llorando, entraban con la cabeza baja y salían con la cabeza baja, señal de humillación. El Señor se rige por el corazón, no se rige tanto por las obras los ejercicios que hacemos espirituales en esta tierra. Veamos, nosotros los seres humanos estamos compuestos de carne. Recuerden que el Señor nos formó del polvo. El polvo tiene minerales, y esos minerales nosotros somos los que hemos heredado, los que tenemos. En cierta ocasión una señora decía que ella tenía su propia comida, y el hijo decía, sí, ¿verdad? Mi mamá tiene su propia comida. Yo me sirvo mi menestra, mi arrocito, mis huevos fritos, pero ella tiene su plato especial. ¿Y cuál será? Bueno, el plato especial de la señora era un poco de tierra. Ella tenía al lado de su casa, o en la parte trasera de su casa, un cerro de tierra, pero no cualquier tierra, tierra bien especial según ella.
una tierra limpia. Y ella comía tierra, no consumía los alimentos que comemos nosotros. El hijo preocupado la llevó al médico para que la examine, porque ¿cómo es posible que coma solo tierra? Y el médico se quedó boquiabierto porque dijo, caramba, veo que tiene todos los minerales, todos los nutrientes en su organismo y que el hígado está bien, el riñón está bien. Dice, no le veo ningún problema a la señora. Y bueno, el hijo regresó tranquilo a la casa porque él amaba mucho a su madre. Y no quería porque a ella le pase algo por consumir solo tierra. Pero el médico explicó que lo que ella tenía en su organismo eran nutrientes, minerales, buenos minerales. Y por eso se debía que la tez de la señora no era pálida. Los cachetes no estaban caídos, en otras palabras. Toda ella bien templadita, la señora. Bueno, gracias a Dios. Pero yo pensaba cuando vi eso, cierto, Señor, tú nos formaste de la tierra. Y de ella heredamos los minerales, porque de ella fuimos tomados. Ya. Entonces, nosotros hemos sido compuestos de la tierra, o sea, nuestra carne, nuestra sangre. Recuerde que somos carne, sangre y espíritu. La sangre y la carne forman la vida del hombre, y aún hasta el agua que tenemos. Si nos llega a faltar el agua, pues fallecemos. Si nos llega a faltar la sangre, igualmente fallecemos. Necesitamos estos complementos en nuestro cuerpo y espíritu. Recordemos que según Génesis 2:7, Él nos hizo del polvo y sopló en nuestra nariz. Su espíritu nos dio espíritu de vida. Esto se le es conocido en los diccionarios como tricotomía. Que nosotros somos tricotomía, o sea que quiere decir que somos comunicación entre el Espíritu de Dios con el espíritu del hombre. ¿Por qué nos puso Dios su aliento, su espíritu, el soplo? De esa forma íbamos a mantener comunicación. La palabra lo viene enseñando así. Que nuestro espíritu entiende las cosas que son del espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. Podemos entender que el hombre es entonces espíritu y que también tiene un alma. Cuando hablamos del alma, ahí es donde nos enredamos. Entonces la gente dice, bueno, a ver, vamos por partes. ¿Cómo es el asunto? ¿Qué es lo que se va al reino de los cielos? ¿El alma o el espíritu? ¿Y cuál es el alma? ¿Y cuál es el espíritu? Y ahí pues a veces ni los pastores pueden decir en sí cómo es el asunto. ¿Cuál es el alma? ¿Y cuál es el espíritu? Los chamanes y todos aquellos personajes dicen que el alma es el chakra. El chakra, o sea, la imagen. Bueno, yo no le llamo chakra. ¿Ya? Yo lo que sí le llamo también es imagen. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, aquí el hombre es a nuestra imagen. La carne, lo que Él formó de la tierra, no podía ser la imagen. ¿Por qué razón? Porque Dios, como dijo Jesús a la samaritana, Dios es espíritu. Ahora usted trate de mirar al espíritu. No se puede. Aunque Dios, con el poder maravilloso que Él tiene, con su deidad bendita, Él toma forma y le da también ese privilegio a los ángeles de que cuando ellos vienen acá, así como vio Jacob la escalera que llegaba al cielo,
y que veía que ángeles subían y bajaban. Eso es en verdad, no fue solamente un sueño. Es en verdad, los ángeles bajaron antes que se destruyera Sodoma. Tomaron forma de hombre, claro, se les pasó la mano porque tomaron forma de hombre, pero bellísimos, hombres guapos, bonitos, que aún la misma gente de Sodoma, qué belleza de hombre, un hombre elogiando a otro hombre, a tal punto que le dijeron a Lot, déjanos estar con esos hombres, qué lindos hombres. Y eso nos da a entender que el poder de Dios, la deidad maravillosa de Dios, le permite a él que sus ángeles tomen forma humana. Bueno, entonces, la tricotomía quiere decir que no es otra cosa más que la comunicación entre el Espíritu de Dios y el espíritu del hombre. Podemos entender que el espíritu es uno y que también la carne tiene un alma. ¿Por qué? ¿Por qué podemos entender que el espíritu se entiende con Dios y el alma se entiende con la carne? Y yo espero no estarlos haciendo confusión, ¿no? No, espero que no se confunda, que no nos confundamos, más claro. ¿Por qué razón? Porque el Señor dijo, el alma que pecare, esa morirá. Ahora vea usted, el alma peca, si estuviera separada de la carne, el alma peca, contéstese usted, el alma peca, el alma insulta a la madre, el alma pega un tiro, el alma no hace eso. ¿Quién es el que lo hace? La carne. La carne toma las acciones físicas. Es ella la que se mueve, pero como va acompañado del alma, como dicen los chamanes, vuelvo y repito, su chakra, la imagen, bueno, como va acompañada del alma, el alma que pecare, o sea, la carne que pecare, esa morirá. Y en el cielo, dice la palabra de Dios, no entra ni sangre ni carne. Mire, todo eso forma parte de la carne. Vuelvo a decir que si no hay sangre, no hay vida, ¿verdad? Si no hay sangre, no hay vida. La carne, el ser humano, no puede vivir, no puede sostenerse. Entonces, el alma es la imagen de la carne, la que está pegada allí. Ya. No el color de la carne, no vamos a decir, no, porque algunos son chinitos, otros son amarillos, rojos. No. Yo estoy hablando de lo interno. Y estoy hablando de las acciones de la carne, como el corazón y la mente. Bueno. Veamos qué nos dice Job, capítulo 27, verso 3. Dice que todo el tiempo, mire la exclamación, el voto que él hace, que todo el tiempo que mi alma esté en mí, mire, que todo el tiempo que mi alma esté en mí. O sea, en su carne, pues, su carne agobiada, su carne probada, su carne podrida. Pero él dice que todo el tiempo que mi alma esté en mí y haya hálito de Dios, o sea, su espíritu, en mis narices, mis labios no hablarán iniquidad. Recordemos que Job fue un hombre que sufrió bastante, aunque él era un hombre, digamos, perfecto, un hombre sano,
pero hay veces la santidad, santo también, pero hay veces la santidad, lo sano del hombre, le hace perder algo de carácter. ¿Y por qué me atrevo a decir esto? Porque Dios se agradaba de las acciones santas de ese hombre. Él era un hombre que comía hostias, digamos así, comía hostias, comía paz, comía pacto, comía renovación. Eso es lo que da a entender la hostia. Cuando se ponen las hostias en la lengua, es porque van a hacer una renovación, van a encaminarse otra vez en la rectitud. Entonces, él siempre hacía eso, pero los hijos no lo hacían, y a Dios como que el asunto ya no le estaba gustando ver a un padre de familia siempre lloriqueando, haciendo sacrificios, haciendo sahumerios, haciendo tantas cosas con tal de que por favor Dios no le castigue a sus hijos, sino que en caso de que sus hijos, mire la inocencia del hombre, porque hay padres que dicen, no, yo no creo que mi hijo sea capaz, yo no creo, yo dudo, y cuando van a las escuelas, se llaman a los padres de familia para darle una queja del malcriado de su hijo o de su hija. Dice, no, yo no creo que mi hijo o mi hija sea capaz. Usted viera cómo se porta en la casa. Yo no creo. Y se van con ese no creo, mantantín tirulá. ¿No creen? Entonces a Dios no, pues no se le podía hacer lo mismo que se le hace a los profesores. El profesor está viendo pues la malcriadez del muchacho. Dios estaba viendo la malcriadez, las malas obras de los hijos y el mal carácter, refunfuñón, mal hablado de la mujer. Entonces, como yo, no sé si compartirán conmigo este pensamiento, pero yo creo que Satanás es siervo de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios lo ocupa mucho a Satanás. Cuando Israel se portaba mal, hacía votos, comía hostias, y después se portaba mal, pues Dios le daba la espalda, o algún rey por ahí era tocado para castigar a Israel. Eso sucedía así rápido, para reprender la mala conducta de Israel. ¿Y quién lo hacía? Satanás tocaba el corazón de la mente de los emperadores, de los reyes, en fin, y por gusto, de la noche a la mañana le buscaban pleito a Israel, y salían perdiendo y moría mucha gente. Entonces, Dios quiso aprovechar la ocasión que andaba Satanás ahí metido entre sus séquitos, su gabinete de ángeles. Recuerde que él no está solo, no es como nos han dicho, que Dios está solo, con su espíritu, solo, con su santidad, con su ser como Padre y con su Espíritu Santo. Dios tiene su gabinete, pues señores, y eso lo hemos visto a través de la Biblia, y siempre trabajan en conjunto, porque siempre ha dicho hagamos. Bueno, y se metió Satanás por ahí, y el Señor lo alcanzó a ver y le dijo, ve, ¿y tú? ¿Qué haces por aquí metido? ¿De dónde vienes? Yo vengo de rodear la tierra, y si he visto por ahí algo. Ah, ya Dios entendió que había visto a Job. Entonces, ¿no has considerado tú mi siervo Job? Y ahí comenzó ese diálogo que todos conocemos. Y el asunto fue que Dios quiso proteger la vida de ese santo hombre, la inocencia de ese hombre. Aquel hombre que siempre tenía momentos para hablar con Dios, para adorar a Dios, y permitió que las cosas materiales se destruyeran y con ellos también se destruyeran sus hijos,
porque sus hijos no eran igual que el padre. Ellos, como eran 7, pues estaban siempre en pachanga por los cumpleaños, y tomaban no una noche, sino varias noches, y con las hermanas ahí bailaban, se encerraban, quién sabe cuánta orgía se hubiera hecho ahí. Y el siervo decía: por si acaso mis hijos hayan pecado. Claro que pecaban, porque qué borracho no peca. Pero bueno, la inocencia del hombre. Yo ya estaba cansado de eso. Y las malas acciones de los hijos hizo que Dios le diera permiso a Satanás para que este varón perdiera esos hijos. No a la mujer, porque la Biblia no dice que conoció a otra linda muchacha y la hizo parir. No, la misma mujer. Solo habla de los hijos. Y Dios después, pues, lo recompensó por su fidelidad. Entonces él dice que todo el tiempo que mi alma esté en mí y haya hálito de Dios en mis narices, mis labios no hablarán iniquidad. ¿Por qué dice él que no hablarán iniquidad? Porque tenía hasta amigos que en vez de consolarlo, más lo destruían. En vez de consolarlo, más bien lo destruían. Lo dejaban más agobiado. Hablaban cosas que no debían hablar. Le hacían creer que él era un pecador, que era un hipócrita, que comía hostias y escupía balas. Era un hipócrita. Para los amigos, la condición de Job se debía a la hipocresía. Y las palabras fuertes que ellos hablaban, pues, Job los oía y decía: no, que en mis labios, no, que no haya eso en mis labios. Y que todo el tiempo que mi alma esté en mí, que dure lo que dure mi carne, porque él decía: yo ya de fallecer, ya fallecí. Porque veía pues que no iba a soportar tanta calamidad en su cuerpo. Pero decía él que iba a aguantar hasta el último, pero que hasta el último se iba a mantener en su dignidad de varón de Dios y de hombre agradecido. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso él decía: mis labios no hablarán iniquidad. No hablarán iniquidad. Esos son los votos personales. Sino que los votos personales para nosotros, no sé cuántos hayan hecho votos personales. Yo lo he hecho siempre. En estos momentos estoy atravesando por un problema personal y acabo de hacer votos. Le he dicho: Señor, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira, porque nosotros cometemos errores. Entonces estoy en paz porque sé que Él me ha escuchado. Y hago votos personales que se convierten en una lucha continua para poderlos cumplir. Pero siempre tenemos que estar así, porque el que persevera hasta el fin, bueno, usted sabe el resto, ¿no?, será salvo. Génesis 6:5 dice que los designios del pensamiento y el corazón son hacia el mal. O sea, Dios nunca fue ajeno a esa realidad. Eso no quiso Dios, pero lamentablemente las cosas escaparon de sus manos. Escaparon de sus manos. ¿Por qué escapó de sus manos? Porque Dios quiso una creación propia, con pensamientos propios, con libertad en sus acciones. Que el hombre y la mujer nos conduzcamos hacia Dios, pero no con la mente, no con la mente, no con las obras nada más, como el caso del hijo de Adán, Caín, con las obras, con lo mejor de la cosecha quería agradar a Dios y no podía, porque su corazón estaba lleno de envidia, lleno de malos pensamientos, y no pudo agradar a Dios con sus obras. Entonces, los designios del corazón
Los designios del pensamiento y el corazón son hacia el mal. El alma, con su carne, causan problemas a alguien. El alma con su carne causan problemas a alguien. Nosotros le causamos problemas a alguien. ¿A quién principalmente? A Dios, al Espíritu. Nosotros le causamos problemas al Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu es el que está disponible, pues. Pero la carne es débil y le causamos problemas al Espíritu. ¿El Espíritu depende de qué? El Espíritu depende de las buenas acciones. ¿De quién? De papá, de mamá. No, del pastor tampoco. No. Depende de nuestras acciones, de las acciones de su carne, para estar en paz con Dios. Para estar en paz con Dios, el Espíritu depende de eso. Depende de la buena voluntad, de la paz, de la tranquilidad, de la sinceridad ante todo. Entonces, por eso cuando leemos Mateo 26:41, que nos dice el Señor, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, entendemos que es necesario que entremos en prácticas, en obras espirituales buenas. Que no entremos en prácticas y obras espirituales hipócritas, o sino prácticas y obras espirituales como deportivas. Sí se puede entender que hay prácticas y obras espirituales como a manera de deporte. ¿Cuáles son? Pueden ser ir a la iglesia. Hay un problemón en la casa ¿y a dónde te vas? Ya, me voy a la iglesia. Mire, va renegando. Se habla de un pastor que iba con su esposa a la iglesia. Tenía ya el mensaje trazado, todo bien bonito. Pero era peleando en el camino. Y la mujer cometió el error más grande que cometen la mayoría de las mujeres y que son sin querer las intelectuales de la mayoría de los accidentes de tránsito. No dejan en paz a ese hombre. Ya se va, enciende el carro y le arma un problemón. Y ese quiere salir corriendo de esa casa y sale ofuscado, pensando, como si fuera viendo el celular. Su mente no está en el volante. Sus ojos no están en el camino. Tanto su carne y su mente y su corazón están en el dolor que le produjo su esposa, en el coraje que tiene, y no ve pues pasar una señora, no ve la señal en rojo, no ve muchas cosas y ahí están los accidentes. No es solamente la borrachera, el alcohol, también son los problemas de la casa que hacen que sucedan accidentes de esa índole. Entonces, las prácticas, las obras espirituales como ir a la iglesia, como orar, escuchar sermones, ay qué rico, qué lindo que predica el pastor. Y también hacer confesiones, ayunar, en la mayoría de los casos. Esto no son más que intentos, pequeños intentos de santidad. ¿Por qué digo pequeños intentos de santidad? Ya les voy a explicar. Porque al salir de la iglesia, después de haber hecho todas estas prácticas, ya sea personas no evangélicas, de iglesias tradicionales, porque también tienen retiros, y yo me acuerdo pues a veces del retiro que iban a hacer estos siervos, estos varones,
que se iban a un campamento y iban en una furgoneta grande y de pronto un carro se les atraviesa y viene una flota llena de gente, de ventanas, si no me equivoco, y le pegó al carro pequeño. El carro pequeño se fue encima de la furgoneta y murieron todos. Murieron todos. Lamentablemente, eso dolió bastante. A mí sí me dolió porque la gente iba con esfuerzos a renovar sus votos con Dios. Bueno, entonces, como la Biblia dice que el demonio anda como león rugiente, bueno, a él no le gusta que andemos haciendo intentos de renovación espiritual. Bueno, entonces, todo esto son pequeños intentos de santidad, porque al salir de la iglesia, de cualquier iglesia, no estoy señalando una, porque estos problemas no conciernen solo a determinadas iglesias, sea evangélica, sea católica, sea cualquier religión. Al salir de sus actividades espirituales, entonces lo que se hace es dejar que el espíritu o la carne nos transforme y nos convertimos o nos olvidamos rápidamente de lo que habíamos hecho hace unos momentos. Entonces nos transformamos en personas agresivas. Yo he visto eso y me ha pasado también. Saliendo de la iglesia, saliendo de un ayuno, de pronto voy a cruzar la calle y alguien se me bota y qué ganas de decirle algo. Pero otros, oye, tal y cual, y se le escapa unas palabrotas, oiga, pero se acaba de salir del ayuno. Y le dije, ¿qué pasó, hermano? Es que no ve, casi me atropella el de... Oiga, pues se acaba de salir del ayuno. ¿No ha visto esas cosas? Llega a la casa y es que, ¿qué hace esa basura ahí? ¿Dónde está fulano? No llega. Esperen nomás que llegue, se le va a dar una paliza, pues se acaba de venir ayunando. Una señora me conversaba, una señora que me sabe poner las inyecciones, me conversaba, dice, ay, dice, usted escucha esos himnos como para usted, nomás bajito. Le digo, no, es que a veces no se puede molestar a las personas, pues. Se molestan. Ay, dice, usted viera, dice a mi vecino, dice, mi vecino me hace problemas. Él está orando, a veces oran largo, bastantes horas. Y cuando termina de orar, le hace unos problemones a la esposa. Le insulta, la trata pero horrible, dice esa pobre mujer. Pero y él recién saliendo de la casa, porque ellos como ya no hay culto pues en las iglesias, se reúnen en la casa. Entonces hacen largas oraciones. Y si usted viera cómo, dice, la maltrata. Y dice, a mí me hace problema porque yo soy de otra religión, que me voy al infierno. Bueno, en fin. Entonces yo por eso he querido pues tocar este tema, para que por favor se me entienda, ya que estamos viviendo tiempos de renovación. O te renuevas o te quedas. Eso es así. O te cambiaste o te quedaste. Entonces así es, tenemos que cambiar a como dé lugar. Tenemos que hacer esfuerzos. Entonces, veamos. Para aquellos que dicen en sus corazones, nosotros no somos así. ¿Ha escuchado esa palabra? Nosotros no somos así. Y porque visten de una forma, son personas que ayunan. Nadie le quita. Son personas que oran bastante, que hacen vigilias y la gente del barrio les tiene coraje porque es una bulla toda la noche y seguido. Bueno, o sea, hay libertad de culto, pero también hay molestia para los vecinos, porque a veces se cree que como nosotros cantamos, adoramos a Dios, todos están en la obligación de hacerlo también. No es así. Entonces, ayunan bastante, se visten
se visten casi como en la época de Jesús y salen a la calle y ven a algún hermanito, alguna hermanita que no es como ellos, que tiene el pelo corto, que tiene arete, que se pinta, que tiene la faldita en las rodillas, pero que no llega a los talones, y comienza la crítica. ¿Y sabe qué dicen? Yo digo lo que oigo, no digo lo que me han dicho. Dicen, si es así, dice, si así se pinta, si así se viste, ¿cómo estará su corazón? O sea, ya son hasta expertos en este asunto del corazón. ¿Cómo estará ese corazón? Dicen. ¿Ah? ¿Ha oído usted esa frase? O sea, ya ellos están pensando que como no se visten así, son pues una cosa horrenda y que no son dignos de Dios. Y que no son dignos de la misericordia divina. Y que ellos sí, porque ellos ayunan bastante, se visten con vestimentas de la época del Señor. Y el pelo largo y todo, aunque esté con horquilla, mal atendido ese pelo, porque ni en champú se les ve ahí. Porque no van tampoco a los gabinetes, porque si alguna hermanita va a un gabinete de belleza, ¡uy! Como que fue a un burdel. Es un escándalo. Entonces, pelo desaliñado, etc. Bueno, entonces dice que el corazón de aquellas personas que no son como ellos, ¿cómo será? Que no pueden ser corazones agradables a Dios. Y hay veces, hermanos, les diré algo que yo viví, yo sí le pido perdón a Dios por eso. Yo conocí al Señor y ya les he explicado que a los 3 meses de haber conocido al Señor, fui bautizado con el Espíritu Santo. Nadie me puso las manos, nadie me trabó la lengua y yo quedé en el suelo llorando a Dios, llorando y adorando a Dios. Tenía cerca de 21 años. Y de ahí para adelante yo andaba solo con la Biblia bajo el brazo. Andaba de arriba abajo con la Biblia. No tenía nada que hacer o iba a trabajar y llevaba la Biblia. Porque si yo no llevaba la Biblia, pues creía que algo andaba mal en mí. Ya, ese era mi error, mi ignorancia. Porque Dios no trata con la mano que llevas la Biblia, sino con tu corazón. Y que el Espíritu Santo no está en la Biblia, sino en tu corazón, dentro de ti. Entonces, bueno, yo no entendía nada de eso. Yo vivía el primer amor. Pero yo cometía errores que ahora yo me doy cuenta. ¡Qué horrores más tremendos! Comía hostias, pero escupía balas. ¿Por qué razón? Porque cuando por A o B hacíamos visitas a hermanos en sus casas, yo veía que tenían el radio encendido con música que no era cristiana. O también veía que la señora, aunque no sea la hermana de la iglesia, sino un familiar de ahí de la casa, viendo novelas, y yo me amargaba, se me dañaba la noche. Digo, ¿cómo puede una cristiana estar viendo novelas? Mire mi corazón. Y yo comenzaba a menospreciar a aquellos que no eran como yo. Cuando veía hermanos que andaban en la calle sin la Biblia, yo decía que no era un hombre ni una mujer aptas, dignas del reino de los cielos. Que no eran como yo, que yo sí era digno porque yo andaba con la Biblia. Porque yo ayunaba todos los domingos, Los domingos eran sagrados para mí, no comía, ayunaba todo el día, me iba a la penitenciaría, a veces me iba a los hospitales, estaba en los aires libres, bueno, era la máquina.
Iba a la oración de las 3 de la tarde en la iglesia el domingo. Bueno, y ahí me quedaba para la noche de una vez. Llegaba cansado, sudoroso a la casa, contento, porque había hecho todas esas prácticas, pero mi corazón estaba lleno de desprecio a aquellos que no vivían como yo vivía. Entonces, ahora comprendo que hay un gran peligro cuando vivimos el primer amor y no nos damos cuenta que descuidamos lo más sagrado, lo más apreciado por Dios, que es ama a tu Dios de todo corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí estaba el problema, porque yo me amaba a mí mismo, pero no amaba a mi prójimo, porque no era igual a mí, porque no ayunaba como yo ayunaba, porque no andaba conmigo en la penitenciaría, en los hospitales, porque yo llegaba a la casa y lo veía ahí con la radio encendida en otro ambiente, viendo novelas, leyendo el diario. Hoy los que leían el diario, para mí eso era cosa. ¿Por qué no leen la Biblia? ¿Por qué están leyendo el diario? Madre linda. Ahora yo me escandalizo de todo lo que había hecho en mi ignorancia. En mi ignorancia. Ahora, ¿qué sucede con esto? Sucede que leemos aquel bello pasaje de la parábola de Jesús cuando éste dijo que en el templo habían dos personajes, el fariseo y el publicano. Ahora veamos, ¿quién es un publicano? Publicano es un hombre que en ese tiempo pues, era hombre de gobierno, que cobraban impuestos, ladrones y así, mal hablados, injustos, y misericordias. Y el fariseo es el hombre que andaba vestido de blanco. Era el hombre que andaba, aleluya, aleluya, vestido en el templo, golpeándose el pecho. Por eso yo un día hice, no sé si ustedes vieron ese programita de 3 minutos, que yo decía, por mi culpa, por mi grandísima culpa. Bueno, los que se daban golpes de pecho eran los fariseos. Y ahí todavía el hombre se le ocurre pararse delante de Dios, así de pie, orgulloso. Señor, te doy gracias porque yo no soy como este. Lo señalaba, lo miraba al pobre publicano que estaba ahí arrodillado, lloriqueando y moqueando el pobre hombre. Yo te doy gracias que no soy como este. Lo que decimos hoy en día, como no se visten como nosotros nos vestimos, ¿cómo estará su corazón? Pero si el corazón lo conoce solo Dios, ahora son hasta cardiólogos espirituales. ¿Cómo estará su corazón? Pero Dios trata con el corazón del hombre. Y este le decía, Señor, te doy gracias porque yo no soy como este. Yo ayuno, yo hago esto, yo hago el otro. Y el Señor Jesús les pregunta, ¿quién creen ustedes que salió de ese lugar justificado por Dios? ¿Quién creen ustedes que Dios, a cuál de ellos Dios lo justificó? ¿Al santurrón o al otro que estaba lloriqueando por sus debilidades? Yo les acabo de decir que la carne es débil, que la carne comete errores. Por eso era el voto de Job, que su carne, que su espíritu, su aliento sean firmes hasta el final. Entonces, les pregunta, ¿por quién creen ustedes que salió justificado?
La gente tuvo que reconocer, pues, el publicano, el hombre con fallas, el hombre con el pelo largo, el hombre con un aretito aquí, la mujer pintada los labios, pintado su pelo, cortado su pelo, porque a veces ni siquiera preguntan, oye, ¿usted por qué se cortó el pelo? No saben que cuando las personas sufren de fuertes dolores de cabeza, de ley tienen que cortarse el cabello para estar un poco más liberadas. No saben por qué se pintan la cara, que algunas personas tienen mancha blanca. Yo conocí una hermanita, mancha blanca, y ella de ley tenía, yo le aconsejaba que se ponga algo de pintura, pero cuando llegaba a la iglesia no faltaba uno de estos y le criticaba duro, le criticaban feo. Pero ella derramaba su corazón ante Dios. ¿Y cuál creen ustedes que salía justificado? En la pregunta, delante de Dios, ¿quién es el que se justifica ahí? El que hace todas las prácticas espirituales, el que come hostia pero está escupiendo balas. El Señor, la gente dio la razón y dijo, sí, el publicano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el que se enaltece, será humillado. Ahora, ¿qué es tratar de enaltecerse? Es tratar de confundir a Dios. Él se enaltece, yo soy así, no soy como este. O sea, Dios lo está tratando de confundir. Eso es enaltecerse. Que le está queriendo ver la cara a Dios, como que él no conoce. Entonces a Dios se trata de confundir con las acciones espirituales. Pero si bien es cierto, nosotros tenemos que cambiar. Nosotros tenemos a toda costa que ser sinceros con Dios. Tenemos que darnos cuenta que nuestro primer amor, que cuando vivimos el primer amor, y estamos primeritos en la iglesia, antes de que abran la iglesia, y somos los últimos en salir de la iglesia, y que vivimos un primer amor maravilloso, bellísimo, pero que corremos un grave riesgo cuando menospreciamos a los que no están viviendo conforme nosotros vivimos. Proverbios 11:9 dice, el hipócrita, mire, yo no lo digo el hipócrita con la boca daña a su prójimo. Ahora, nosotros tenemos que darnos cuenta que viene el tiempo, ya estamos viviendo un tiempo totalmente peligroso. Yo no me pierdo las noticias. Ya muchos países están sufriendo las acometidas del mar, ya se están perdiendo las costas. En Chile hay una gran hilera de hoteles que ya no tienen pues turistas porque el agua del mar ya cruzó la calle y está en los pilares de los hoteles. Entonces estamos viviendo tiempos en que tenemos que cambiar. Estas exhortaciones yo las hago porque es necesario estar apercibidos. Si bien es cierto, a mí me dicen, pero ¿por qué no predica del amor de Dios? Estoy predicando del amor de Dios. Porque el amor de Dios no es solo como usted lo pinta. El amor de Dios también encierra advertencias. Porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos a un cambio, a un arrepentimiento. Si yo le predico solo el amor de Dios, pero me olvido de mi prójimo, y recuerde que el amor de Dios va con el amor que yo tengo con mi prójimo. Todo va de la mano. Entonces tenemos que hacer cambios importantes. Hebreos 10:24 dice,
considerémonos unos a otros. Mire, considerémonos unos a otros. Pablo dice, al que es débil, yo me le hice débil. No le critiqué, no le escupí, no lo condené, ni me le hice el que yo sabía de corazones. Al que es débil, yo me le hice débil. Y al que se hacía fuerte, yo me le hacía fuerte. ¿Ah? Eso dice el apóstol Pablo. Entonces dice, considerémonos unos a otros para humillarnos, para estimularnos al amor y a las buenas obras. Ya no comamos hostias y escupamos balas. Cambiemos ya esa actitud. Cambiemos esa actitud. Esforcémonos por ser cada día mejores. Esforcémonos por confesar nuestros errores a diario, nuestros errores a Dios. Es la voluntad del Señor. Bienaventurado el que persevera hasta el fin. Ese será salvo. Espero no haberte herido, hermano, hermana, con estas palabras. Espero que tú, así como yo, hayamos entrado a una reflexión con Dios, a una intimidad con Dios, que Él nos señale el camino, que nos enseñe conforme su palabra nos dice, que vivamos una vida de confesión diaria. A Dios tenemos que confesarle nuestros problemas, nuestros pecados, nuestros errores. Si bien es cierto, Él dice que ya no me acordaré más de sus pecados pasados. Él los ha echado en el fondo de la mar. Pero como dice la Escritura, el que está en Cristo, nueva criatura es. Pero al decir que es nueva criatura, ese hombre, esa mujer, esa nueva criatura no viene pues viviendo en el Espíritu, viene viviendo en la carne, aunque haya sido perdonado, aunque ya Dios lo haya aceptado como su hijo. No ha dejado de estar en la carne, no ha dejado de ser carne. Nueva criatura es, yo digo, doctrina personal, yo digo, si es nueva criatura, entonces son nuevos errores, nuevos pecados. ¿Por qué? Porque hay algunos que dicen, no, que el cristiano no comete errores. ¿Qué te pasa? ¿Cómo vamos a decir semejante blasfemia que el cristiano no comete errores? Es imposible. Entonces, si somos nueva criatura en Cristo, estamos tendientes a cometer nuevos pecados, nuevos errores, pero que la palabra del Señor nos insta a que rectifiquemos día a día y nos esforcemos por ser cada día mejores. Abrazos, que Dios nos bendiga, que tengamos una linda noche, en paz me acostaré, asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Abrazos, que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde. Amén.